El Mataviejas, puedo nombrar el Matamendigos, puedo nombrar el Arropiero, el Asesino de los Barrancos, el Asesino de la Baraja, es que hay muchísimos. La Vampira de Barcelona, tenemos muchos asesinos en serie. Paciente, Alma, de 17 años, que sufre un shock postraumático, se intenta suicidar y es ingresada en la clínica. Y parece que solo ella puede ver a esos niños, que no sabemos en ningún momento si continúan allí o si solo están en su mente. Como la continuación de los temas y los ejes que a mí me interesan, ¿no? A nivel argumental, quizá con otro tipo de vuelta, ¿no? Quizá contados de otra forma. Ella es el sostén, el pilar de la novela. La trama y el resto de los personajes, en este caso, están a su servicio. Es la primera vez que yo escribo una novela así, en la que la trama no es lo más importante, sino el personaje, pero creo que ella tiene fuerza y tiene potencia para sostener tanto a los secundarios como a la trama complicada a la que se enfrenta. He tornat amb un esquema que m'agrada mantenir, que és el de veure la realitat des d'una òptica que la distorsioni. Yo lo que he ido es a comprender cómo un puto loco de un grupo ultra de animación convertido en mafia ortodoxa de Varna, ¿cómo es? ¿De dónde sale? Esto viene directamente de la fascinación adolescente por el folclore y el mito de los primeros neonazis locos que campaban por la ciudad.